Buenas noches con todos, colegas. Que le hable Sarlín López. En esta oportunidad vamos a ver lo que es la renta de la persona natural 2021, ¿no? Básicamente, este tema es bastante interesante en relación que estamos cerca, pues, de hacer la declaración anual de impuesto a la renta respecto al año 2021. Vamos a esperar a las 7:10 arrancamos porque todavía están incorporando algunos colegas, entonces esperemos y a las 7:10 sí o sí arrancamos. ¿Sí? Lo que quiero que me confirme el audio, por favor, ¿me escuchan? Sí, buenas noches, ¿se le escucha bien? Ok, muy agradecido. Cualquier inquietud, cualquier duda también pueden activar a través del chat. Voy a ver yo también algunas preguntas, todo. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí después de años regresando pues acá al colegio. Y esperemos pues que podamos continuar, que digamos, con algunos temas tributarios. Nuevamente con todos, buenas noches. Vamos a empezar el tema que nos aborda hoy día en relación a lo que es la renta de la persona natural. Esta sesión, básicamente, la renta anual del 2021, la vamos a tratar en 3 sesiones. En esta oportunidad, hoy día, vamos a ver lo que es la resolución de superintendencia, la 195 del año 2021, donde básicamente pues, se establece quiénes están obligados a presentar esta declaración anual de impuesto a la renta por el ejercicio 2021, ¿no? También vamos a ver hoy día lo que es la renta del capital. El próximo jueves vamos a ver lo que es la renta del trabajo, ¿no? Conjuntamente con lo que es la renta de fuente extranjera. Y el día viernes vamos a ver básicamente casuísticas, que digamos, ¿no? El desarrollo de la determinación del impuesto de la renta de primera categoría y de segunda, y también lo que es la renta del trabajo, ¿no? Conjuntamente con la renta de fuente extranjera, que en algunos casos obviamente pues se tiene que incorporar de acuerdo a las normas establecidas en nuestra declaración jurada que nos corresponde pagar, presentar, perdón, por el ejercicio 2021. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar el día, abordar este tema sobre la resolución que ya hemos hecho mención. A ver. Sí ven el PPT, ¿no es cierto?
Cualquier inquietud, por favor, me pueden hacer a través del chat. Ok, gracias. Entonces, vamos a ver lo que es el tema, básicamente, en esta resolución, la 1995 del año 2021, básicamente, pues, se establece las formas de la presentación de la declaración anual de impuesto a la renta correspondiente al año 2021 y quiénes son los obligados, ¿no? Para la presentación de la declaración. Vamos a ver de qué se trata Bueno, conceptos, vamos a ver algunos conceptos que son fundamentales para el desarrollo en sí del tema. Para efecto de la presente resolución se entiende por a personas SUNAT, ¿no? Al aplicativo desarrollado por la SUNAT que está a disposición en las tiendas virtuales de aplicaciones móviles y que permite a las personas naturales la realización de operaciones telemáticas con la SUNAT. Obviamente, pues como ustedes saben, pues que la Administración Tributaria ha implementado un sistema para que en esta oportunidad pues darle las facilidades a los contribuyentes, en este caso personas naturales, para que puedan hacer su declaración a través del app de SUNAT. A la declaración jurada anual del impuesto a la renta y a la declaración jurada anual del impuesto a las transacciones financieras que grava las operaciones a que se refiere el inciso G del artículo 9 del texto único ordenado de la ley 28194. Como ustedes saben, la declaración básicamente corresponde a lo que es a la renta y a lo que es el ITF. Básicamente esto va para la renta empresarial, que digamos, ¿no? Que en algunos casos, cuando ya toquemos el tema de la renta empresarial, que es la próxima semana, ahí vamos a ver cuándo uno tiene la obligación de declarar o hacer la declaración jurada del ITF. Bueno, el ITF es un impuesto a las transacciones financieras que grava las operaciones a que se refiere el inciso G del artículo 9 del texto único ordenado de la ley 28194, ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía. Básicamente, pues, si ustedes se dan cuenta, el ITF es un monto, es un impuesto que de repente no tiene incidencia recaudatoria, pero básicamente es de mucha utilidad para la administración tributaria. ¿Por qué? Porque en base a eso, la administración tributaria puede ver el movimiento que hace las personas o las empresas dentro del sistema financiero, que digamos, ¿no? Y la resolución de suplencia 271 del año 2019 que aprueba las disposiciones y formularios para la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Hasta antes de esta resolución que digamos, si usted muchos de repente se acuerda, ¿no? Básicamente puede ser en relación a que todos los años salía un nuevo PET o un nuevo formulario virtual para hacer la declaración anual de impuesto a la renta. A partir del año 2019 hasta la actualidad, y posiblemente ya esto queda permanente, así como el Declarafácil C21 o el PET C21 que perduró en el tiempo que digamos, ¿no? Básicamente, acá lo que el formulario virtual, en este caso para la persona natural, el 709, solamente se va a consignar el periodo nada más, ¿no es cierto? O sea, se viene manejando del año 2019, 2020 y este año también es el mismo formulario virtual que digamos, ¿no? Lo único que uno debe de consignar es el periodo, en este caso será el periodo de 2021. El formulario virtual para la declaración del año 2021, ahí tenemos el formulario 709, que es la renta anual persona natural, estará disponible en SUNAT virtual en el app Persona SUNAT a partir del 14 de febrero del año 2022. Obviamente, pues, ¿por qué ponen el 14 de febrero? Porque básicamente, pues, coge la información que uno como contribuyente haya realizado pago de repente hasta el 31 de enero, ¿no es cierto? Del ejercicio, de este año, que digamos, entonces todos los pagos que uno haya realizado, las transacciones que haya realizado, van a figurar en lo que muchos conocemos como el archivo personalizado. Ojo, que ese archivo personalizado es referencial, que quede claro. Uno como contribuyente tiene que revisar, que digamos, ¿no? Revisar toda la información que contiene eso y en base a eso, convertirlo nosotros, esa información que llega en este archivo personalizado, convertirlo en una declaración jurada, ¿no? Cuando nosotros con nuestra clave solo y con nuestro código de usuario, lo enviamos en forma virtual a SUNAT, que digamos, ¿no? Entonces, básicamente, pues, quiero que quede claro en esa parte, ¿no? Que uno tiene que revisar, ¿no? Si bien es cierto, puede haber duplicidad, de repente un error por ahí que, ¿no? Pueda aparecer, pero siempre es bueno revisar.
¿no? Y ahí obviamente van a tener bastante información en relación, por ejemplo, de repente a lo que han percibido por renta de cuarta categoría, los que están en planilla, ¿no? Los pagos de arrendamiento que uno hace por lo que es la renta de primera categoría, entre otros conceptos que van a aparecer ahí. Inclusive el ITF, ¿no es cierto? El ITF también, que uno cuando hace transacciones pues en el sistema financiero, como ya habíamos comentado, le cobran el ITF. Eso, y a veces a uno le entregan el voucher, todo, pero de repente, al menos en lo personal, yo casi no guardo esos vouchers de ITF, ¿no? Uno, así como se dice a ciegas, confía en la información que tiene SUNAT, ¿no? Y hay otros que sí son minuciosos y guardan todos sus vouchers, toda esa información que digamos, y entonces corroboran todavía esa información, ¿no? Pero no, en mi caso en particular yo les digo, ¿no? Yo sé que hay personas que sí son minuciosos en esa parte, les gusta guardar la información, ¿no? Luego tenemos el formulario virtual 710, renta anual simplificado, tercera categoría, y el formulario virtual 710, renta anual completo. O sea, para tercera hay dos tipos de formularios virtuales, ¿no? Ya los PETs pasaron a la historia acá. Básicamente estamos hablando de formularios virtuales. Entonces, me dice la renta anual completo, me dice, para tercera categoría e ITF, me dice, y estará a disposición a partir del 3 de enero del año 2022. Acá básicamente es fundamental también que, como ustedes saben, pues muchos contribuyentes, terminado el año, ahora, bueno, casi la gran mayoría pues, lleva su contabilidad ¿no? Computarizada, sistematizada, que digamos pues que, y si yo, por ejemplo, ya más o menos he hecho una proyección de mis ingresos en el año anterior por renta de tercera, que digamos, ¿no? Entonces, y me va a salir un saldo a favor. Entonces, si la declaración virtual para lo que es la renta empresarial, llámese lo que están en el régimen MIPE tributario, el régimen general, ellos son los que tienen la obligación de hacer su declaración anual de impuesto a la renta, entonces presentan el 3, el 4, el 5, nada más. ¿Cuál es el objetivo? De que si les sale un saldo a favor, la norma bien claro me dice que ese saldo a favor lo pueden utilizar contra el pago a cuenta a partir del mes siguiente, ¿no? De haber presentado la declaración, me dice, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, presento mi declaración en el mes de enero, obviamente, pues, a partir del febrero ya puedo utilizar ese saldo que me sale en mi declaración anual de impuesto a la renta del año 2021. Ahora, ¿qué cosa declaro en el mes de enero? Perdón, de febrero. Lo de enero. Por lo tanto, a partir del periodo de enero, puedo empezar a compensar ese saldo del año 2021. ¿Ya? Entonces, por eso es que, obviamente, en lo que es la renta empresarial, sí se maneja de esa manera. En cambio, lo que es la renta, sí todavía se está esperando hasta, bueno, recién a partir del 14 ya se puede utilizar este formulario virtual 709 para hacer la declaración anual de impuesto a la renta de las personas naturales. O sea, no es la renta empresarial en este caso. Acá básicamente tenemos ya el cronograma para el año 2021. Como ustedes saben, son los últimos días del mes de marzo y los primeros días del mes de abril, que digamos, ¿no? Empezamos con el dígito 0, que es el 25 de marzo, luego el 1, el 28 de marzo, el 2, el 29 de marzo, el 3, el 30 de marzo, el 4, el 31 de marzo, el 5, el 1 de abril, el 6, el 4 de abril, el 7, el 5 de abril, el 8, el 6 de abril y el 9, el 7 de abril. Y tenemos los buenos contribuyentes y sujetos no obligados a inscribirse en el RUP el 8 de abril del año 2022. Ojo que el buen contribuyente es aquel que tiene su resolución emitida por SUNAT. De repente, pues yo todos los meses pago mis obligaciones tributarias en forma puntual. Si bien es cierto, soy buen contribuyente, ¿no es cierto? Pero para efectos tributarios, en este caso, SUNAT, como no me ha emitido mi resolución de buen contribuyente, por ahora no soy. Mañana más tarde tal vez sea. Entonces hay que ser claro en esa parte, ¿no? Los buenos contribuyentes son aquellos que tienen la resolución donde la SUNAT le nombra, valga la redundancia, como buen contribuyente. ¿Ya? Lo demás será más adelante cuando SUNAT pues les entregue su resolución, ¿no? Cuando paguen en forma puntual todas sus obligaciones tributarias. Información personalizada. Para el ejercicio grabado del 2022, la información personalizada que se refiere al artículo 5 de la resolución se encontrará disponible a partir del 14 de febrero del año 2022. Básicamente esto, como ya habíamos visto, lo que le llaman muchos el archivo personalizado. Son básicamente para las personas naturales, ¿no? Que no generan renta empresarial, ¿no? Porque como ustedes saben,
son dos tipos de declaración. Lo que es la renta empresarial, siempre su tratamiento es distinto a la renta de la persona natural. ¿Ya? Entonces, básicamente para ello, y que quede claro, le vuelvo a recalcar que esa información tiene que ser revisada por cada uno de nosotros. Y nosotros la convertimos en una declaración jurada cuando nosotros enviamos a través del uso de nuestra clave SOL y nuestro código de usuario, que digamos. Tenemos la resolución 271 del año 2019, donde básicamente, y modificatoria, ¿no? Acá básicamente pues se establece hacen algunas precisiones en cuanto a las obligaciones de presentar la declaración anual de impuesto a la renta, dice. Los que hubieran generado renta o pérdida de tercera categoría como contribuyentes del régimen general o del régimen MIPE tributario. O sea, en otras palabras me está diciendo lo del nuevo ruso y lo del régimen especial de renta, ellos no están obligados a hacer su declaración anual de impuesto a la renta. Los que hubieran obtenido percibido renta distinta a la de tercera categoría, siempre que por dichos ejercicios se encuentre en cualquiera de las siguientes situaciones. Determine un saldo a favor del fisco por renta de primera categoría y o segunda o renta de fuente extranjera que corresponde a ser sumadas a aquellas. Vamos a ver más adelante también cuando ya toquemos de repente el tema de renta de segunda, porque hay algunos ingresos de fuente extranjera o renta de fuente extranjera que se van a incorporar a lo que es la renta de segunda categoría. ¿No? Y o renta de trabajo. Bueno, como ustedes saben, la renta de trabajo está compuesta por la renta de cuarta y quinta categoría. Y o rentas de fuente extranjera, que también en algunos casos se incorpora a la renta de fuente, a la renta de fuente de trabajo, que digamos, ¿no? Entonces, obviamente, si hay un saldo a favor bien claro, lo dice que hay la obligación de presentar el formulario virtual 709, ¿no? El otro concepto me dice, arrastran saldo a favor de ejercicios anteriores y los aplique contra los impuestos a la renta o hayan aplicado dicho saldo de correspondencia contra los pagos a cuenta por renta de cuarta categoría. También, ¿no? Si yo he tenido saldo en el año 2020, por ejemplo, y quiero aplicarlo contra este ejercicio, tengo la obligación de hacer mi declaración anual de impuesto a la renta. O caso contrario, de repente he aplicado contra los pagos a cuenta que yo tenía la obligación de hacer los primeros meses del año de repente, entonces también tengo la obligación de hacer mi declaración anual de impuesto a la renta. Determine un saldo a favor del fisco en la casilla 141, formulario virtual 709, renta anual personal como perceptores de renta de cuarta categoría o renta de cuarta y quinta categoría. Claro, obviamente, pues acá hablamos de la renta del trabajo. Renta de cuarta y quinta categoría y renta de fuente extranjera que corresponden a ser sumadas a estas. Ahora, hasta el año aproximadamente, creo que, si no me equivoco, 2018, los que percibían rentas de quinta categoría, ellos, por ejemplo, no estaban obligados le decía bien claro a la norma que no están obligados a hacer la declaración del impuesto a la renta. Pero obviamente, pues ahora ya esa limitación ya no se da ya. ¿Por qué? Porque básicamente, pues, los que tienen RUCSI pueden hacer su declaración anual de impuesto a la renta por quinta categoría, solo si perciben quinta categoría, siempre y cuando tengan RUC, que quede claro, ¿no? Ahí sí les permite el sistema, inclusive la deuda la pueden fraccionar, que digamos, ¿no? Vamos a ver más adelante cuándo sea esa figura que uno tiene la obligación de hacer la declaración anual de impuesto a la renta por renta de quinta categoría. Los que hubieran percibido renta de cuarta y quinta categoría que atribuyan gasto por arrendamiento y subarrendamiento a sus cónyuges o concubinos conforme lo prevé el tercer párrafo del artículo 25A del reglamento, 26A, perdón, del reglamento. Acá básicamente pues se refiere cuando uno, para efecto de la deducción de las 3 UITs, obviamente hay obligación en algunos casos pues de hacer la declaración con el impuesto a la renta, ¿no es cierto? A veces hay los pagos de arrendamiento y subarrendamiento que uno puede hacerse, tener que, digamos, ese gasto tiene que ser compartido de repente por los cónyuges, que digamos, ¿no? O sea, 50%, 50%. O de repente uno de ellos puede utilizar, eso ya dependerá también de la sociedad conyugal, de repente uno de ellos trabaja, el otro no, entonces ahí obviamente pues sí le correspondería hacer la deducción al que realmente está aportando, que digamos, ¿no? Los que hubieran percibido exclusivamente renta de quinta categoría que determine un saldo a favor del formulario 709 renta anual persona natural por la deducción de gastos de arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles situados en el país que no estén destinados exclusivamente al desarrollo de actividades que generen renta de tercera categoría. También acá, como les comentaba, o sea, sí les permite ahora hacer la declaración anual de impuesto a la renta por aquellos que perciben renta de quinta categoría, ¿no es cierto?
las personas o entidades que hubieran realizado las operaciones grabadas con el ITF a que se refiere el inciso G del artículo 9 de la ley del ITF. ¿Me dice, no? Ahora, nota, acá es importante, no deben presentar la declaración los contribuyentes no domiciliados en el país que obtengan renta de fuente peruana. Ese es claro, solamente los contribuyentes no domiciliados. Ahora, cuando se habla de un contribuyente que es no domiciliado, que tiene la obligación de pagar, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un hermano que radica en el extranjero, tiene ya la residencia en Estados Unidos, pues más de 10 años que digamos, ¿no? Entonces, mi hermano, ese hermano que tengo allá me da un poder a mí para yo, él, cuando estuvo acá, pues tenía su departamento y, bueno, pues y me da un poder para yo, pues, de repente poder alquilar ese departamento, ¿no? Que adquirió cuando estuvo acá. Entonces yo tengo el poder, pero yo no tengo la obligación de pagar el impuesto. La norma bien claro me dice, el obligado a pagar es el inquilino vía retención. Ahora, ¿qué pasa si no paga el inquilino? Bueno, tendría la obligación de pagar el propietario, pero eso ya se paga a través de un formulario que digamos, claro, yo como hermano podría pagarlo, que digamos, pero en principio el obligado acá es el inquilino vía retención, que digamos, ¿ya? Ingresos exonerados. Bueno, acá también para efecto de la declaración, en algunos casos hay que la obligación de declarar, me dicen, ¿no? Los sujetos que hubieran obtenido renta distinta a la tercera categoría y se encuentren obligados a someter declaración, o que sin estarlo opten por hacerlo, están obligados a declarar los ingresos exonerados del impuesto que califican como renta distinta a la de tercera categoría, siempre que el monto acumulado de dichos ingresos durante el ejercicio operable a declarar exceda de 2 UIT correspondiente al referido ejercicio. Claro, habría que ver, ¿no? O sea, si el ingreso exonerado que percibe esta persona supera más de 2 UIT, estaría obligado. Caso contrario, no está obligado, que digamos, ¿no? Balance de comprobación, básicamente, pues los contribuyentes del régimen general, ¿no es cierto? O en algunos casos régimen MIPE tributario siempre y cuando perdón, acá básicamente son régimen general, ¿no? Porque tienen que superar las 1.700 UIT, porque como ustedes saben, el régimen MIPE tributario solamente sus ingresos no deben superar las 1.700 UIT. Entonces acá básicamente son contribuyentes del régimen general. Entonces si ellos, estos contentos superan esa cantidad, están obligados a presentar este balance de comprobación. Eso con mayor detalle lo vamos a ver cuando toquemos el tema de la renta empresarial. No está obligado a presentar el balance de comprobación visa a las empresas supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, las cooperativas, las entidades prestadoras de salud, los concesionarios de transporte de hidrocarburos por ductos y distribución de gas por red de ductos, las empresas administradoras de fondos colectivos solo por las operaciones registradas considerando el plan de cuentas del sistema de fondos colectivos. Bueno, esas entidades, estas empresas no están obligadas a presentar el balance de comprobación, me dicen. Vamos a ver el otro. Cualquier duda, por favor, me pueden ahí aprovechar en preguntar a través del chat o voy a subir el otro PPT de la renta de la persona natural. O si no, al final, las dudas que tengan las vamos a absolver al final del ejercicio. Vamos a ver ahora lo que es ahora sí vamos a enfocarnos en sí a lo que es la renta de la persona natural 2021. Y dentro de ella, acá básicamente tenemos la base legal, ¿no? Que es el Decreto Supremo 179/2004, que aprueba el texto único ordenado del impuesto a la renta, ¿no? El Decreto Supremo 122-94F, que es el reglamento en sí de la ley de renta, ¿no? La RS o la resolución de suplencia 271 de 2019, donde básicamente pues se modifican las obligaciones que tienen los contribuyentes o quienes se encuentran obligados a presentar la declaración jurada anual del año, ¿no? Por 2021 en este caso, y también en qué medios se tiene que utilizar, ¿no? Como ya ustedes saben, pues ya estos formularios virtuales ya prácticamente están permanentes, lo único que hay que cambiar son los periodos, nada más, ¿no? Porque ya está perdurando en el tiempo estos formularios virtuales que llamamos, ¿no? Claro, con los ajustes que se puedan presentar de repente algunos cambios que se pueden dar más adelante, pero por ahora ya son 3 años que se están manteniendo estos formularios virtuales y por lo tanto creo que ya no va a haber muchos cambios a futuro. Podría darse que llamamos, ¿no? Pero ya la administración tributaria nos anticipará obviamente, ¿no? La resolución de superintendencia 195, básicamente, donde se establece, pues, los medios para declarar para el 2021 y básicamente ahí se establece el programa
de vencimiento de de la presentación de la declaración anual de impuesto a la renta, tanto para la persona natural como para la renta empresarial, que digamos, ¿no? Básicamente se basa, como ustedes saben, de acuerdo al último dígito del rubro. Y son los últimos días del mes de marzo y los primeros días del mes de abril. El impuesto a la renta. Vamos a ver un pequeño concepto. El impuesto a la renta es un tributo que se determina anualmente. Su ejercicio se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Como ustedes saben, es un impuesto a la renta que cualquier modificación, inclusive que se haga respecto al impuesto a la renta en estos momentos, su aplicación se va a hacer a partir del siguiente ejercicio. No se puede modificar la regla de juego que digamos a mitad de ejercicio. O sea, uno empieza con una norma el 1 de enero, o con esa que está vigente y termina el 31 de diciembre. Y cualquier modificación que se haga respecto a renta, se va a hacer a partir del siguiente año. Por eso se habla de que el impuesto a la renta es un tributo de periodicidad anual. Lo que se haga durante el año son pagos a cuenta, ¿no? Hay algunos que sí son cancelatorios, que digamos, ¿no? Llámese el régimen especial de renta. Ahí no hay pago a cuenta, hay cancelatorio, que digamos, ¿no? Y otros, ¿no? Pero en principio es un tributo de periodicidad anual. Este impuesto grava los ingresos que proviene de arrendamiento, alquiler, que digamos, ¿no? Subarriendo, enajenación, otro tipo de cesión de bienes muebles e inmuebles, de acciones y demás valores mobiliarios, ganancia, capital y o de trabajo realizado en forma dependiente e independiente, ¿no? Para determinar el impuesto a la renta personal que no realiza actividad empresarial, se ha separado la renta de la siguiente manera: la renta del capital, la renta de primera categoría y la renta de capital de segunda categoría. Ojo que a partir del año 2009, hasta antes del año 2009, es decir, hasta el año 2008, teníamos lo que era la renta, para la persona natural, la renta neta, se hablaba de una renta neta global, porque se sumaba la renta de primera, la renta de segunda, la renta de cuarta y la renta de quinta, más la renta de fuente extranjera, y ahí se determinaba obviamente un impuesto. A partir del año 2009 ya se modifica la estructura en sí de este impuesto a la renta para la persona natural. Ya se habla de una renta cedular, la renta de capital y la renta de trabajo. Dentro de la renta de capital tenemos lo que es, ahí lo hice, ¿no es cierto? La renta de primera categoría y la renta de segunda categoría. Pero quiero que quede claro acá, la renta de primera categoría nunca se llega a juntar con la renta de segunda categoría. El tratamiento de estas rentas de primera y segunda es en forma independiente, ¿ya? Nunca se junta, nunca se suma, ¿ya? Inclusive en la declaración, la renta de primera tiene su propia norma para efecto de la determinación del impuesto a la renta de primera categoría, de la misma manera para lo que es la renta de segunda categoría, que es distinto a la renta de trabajo. La renta de trabajo está compuesto por la renta de cuarta y quinta categoría. Acá sí, se suma, se junta esas dos rentas, ¿no? Y viene a conformar lo que se llama la renta del trabajo. Y se hace la liquidación del impuesto a la renta de la renta del trabajo, ¿ya? O sea, entonces, que quede claro, o sea, si yo, persona natural, tengo ingreso de alquileres, tengo que hacer mi declaración por renta de primera categoría. Emito recibo por honorario y estoy en planilla en una empresa que digamos, también de repente tengo la obligación de hacer mi declaración anual de impuesto a la renta por la renta de trabajo. O sea, en el mismo formulario virtual 709 voy a hacer las dos declaraciones. Y de repente tengo, ahí he comprado acciones y he vendido acciones y tuvo una ganancia ahí y voy a tener que hacer mi declaración por renta segunda. Entonces la renta primera es indiferente, perdón, que la renta segunda. O sea, no se va a sumar para nada y menos se va a juntar con la renta del trabajo. La renta del trabajo sí, ¿no? Cuarta y quinta se suma, se junta, se suma, que digamos, ¿no? Y ahí determinamos lo que es cada uno, al final voy a tener de repente un saldo por pagar por renta primera, un saldo por pagar por renta segunda y un saldo por pagar por renta del trabajo, ¿no? Entonces, que quede claro esa diferenciación, ¿ya? Nunca se llega a juntar la renta de primera y segunda, que es la renta del capital. El tratamiento es en forma independiente.
Acá tenemos las categorías de renta. En nuestro país existen 5 categorías de impuesto a la renta, cuyas características están en función a la naturaleza o la procedencia de la renta y se clasifican en primera, que es el origen del capital, ¿no es cierto? Que básicamente le corresponde a la persona natural. Y las actividades que están afectas a la renta primera son arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles e inmuebles, me dice, ¿no? Así como la mejora de los mismos. Ahora, ojo, hablamos de mejoras. La norma establece que, por ejemplo, ¿no? Si yo alquilo una propiedad, pues a una persona de repente por 5 años, ¿no es cierto? Una vivienda, y esta persona me dice, ¿sabes qué? Este inquilino me dice, ¿sabes qué, señor López? Como recién está entrando, pues, y me dices, son 5 años que voy a vivir acá, así que quiero construir una piscina y como hay espacio todo en la casa que yo le estoy alquilando, ya normal, como me dice, va a asumir el gasto, todo el gasto lo va a asumir él, yo no voy a pagar nada, ya, acá le digo normal, hazlo, no hay ningún problema, te doy la autorización. Entonces, lo hace. Pasados los 5 años, me devuelve el inmueble, ya se va. Señor López, ya, ahora sí ya me voy, ya compré mi casita, ¿no? En el sur, así que me voy. Le dejo su casa. La piscina se queda, ¿no es cierto? No se la va a llevar. Es una construcción. Entonces, esa mejora que le ha costado, vamos a suponer, no sé, 20.000 soles, que digamos, no estoy poniendo un monto hipotético nada más, por la construcción de la piscina, esa yo tengo que incorporarla dentro de mi declaración. ¿Ya? Y obviamente sobre eso tendría que pagar impuesto. Eso lo vamos a ver con un casito, pero un poco que tengan la idea, ¿no es cierto? De que las mejoras incorporadas en el inmueble del propietario, obviamente cuando el inquilino se retira, ¿no? Entonces ahí el propietario va a incorporar dentro de su declaración como ingreso y por lo tanto va a pagar un impuesto mayor que digamos, ¿no? Segunda categoría, básicamente es el origen de la capital, el capital, también la persona natural, renta unida por intereses por colocación de capitales, regalías, patentes, renta vitalicia, derecho de llaves y otros. Acá también tenemos lo que es la venta de inmuebles realizada por una persona natural que no se dedica a la actividad empresarial, que digamos. Por ejemplo, si yo me compré una casa, la norma establece lo que es ganancia de capital por la venta de inmueble, se empezó a aplicar a partir del 1 de enero del año 2004. Si yo adquirí una propiedad después de ese año, o sea, después del 1 de enero del año 2004, entonces, y lo vendo hoy día, que digamos, o lo vendí el año pasado, entonces la norma bien claro me dice que hay una ganancia de capital, ¿no? Y obviamente tengo que determinar cuánto me costó y cuánto lo estoy vendiendo, la diferencia es mi ganancia de capital, pero si hablamos que compré en dólares y lo estoy vendiendo en dólares, no hay ningún problema. Simplemente hago la diferenciación y utilizo el tipo de cambio de la fecha de la venta del inmueble. Pero si compré en soles y ahora lo estoy vendiendo en dólares, entonces ese valor lo tengo que actualizar de acuerdo a la variación que en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas todos los meses publica. De repente lo vemos con un caso el día viernes, ¿no? Tercera categoría, que es la composición del capital más el trabajo. Y acá obviamente están comprendidas las personas naturales y las personas jurídicas, ¿no es cierto? Porque como ustedes saben, como persona natural puedo tener mi negocio y por lo tanto realizo una actividad que digamos comercial y tendré la obligación de pagar mis impuestos, ¿no? Dependiendo en qué régimen me acojo, ¿no? El nuevo RU, régimen especial de renta, o régimen general, o régimen MIPE, ¿no es cierto? Derivada de actividades comerciales, industriales, servicios o negocios, me dice, ¿no? Cuarta categoría, trabajo, es origen del trabajo y es persona natural, rentas obtenida por el ejercicio individual de cualquier profesión, ciencia, arte u oficio, me dice, ¿no? O sea, por ejemplo, soy contador, me dedico a asesorar, emito mi recibo por honorario, ¿no? Soy electricista, bueno, hago instalaciones eléctricas a una empresa, emito mi recibo por honorario, ¿no es cierto? O sea, yo cobro por mi servicio, ¿no es cierto? Entonces emito mi recibo por honorarios, ¿no? Ese es un trabajo independiente, ¿no es cierto? O sea, ahora, en algunos casos también a veces
las empresas contratan temporalmente pues, a un trabajador en reemplazo de que salió de licencia, puede darse esa figura de temporal que digamos, ¿no? Pero si hablamos de que ya tiene cierto tiempo emitiendo recibo por horario, ya no hablamos, pues, y ahí le correspondería lo que es planilla, ¿no? O sea, porque se entiende que el servicio de renta y cuarta es un trabajo independiente, ¿no? O sea, a uno le puse el ejemplo de asesor de contabilidad, que digamos, ¿no? O sea, de una empresa. Entonces yo voy a un horario determinado, a la hora que yo estime pertinente. El de seguridad me controla simplemente que voy a ingresar a la empresa, me anotará a la hora que estoy ingresando y a la hora que me estoy retirando, ¿no? Pegando todos mis materiales para poder hacer mi trabajo, ¿no? O sea, la empresa no me da nada, simplemente me da toda la documentación para poder yo revisarla, que digamos, ¿no? Entonces, ahí hablamos de un trabajo independiente, pero si yo voy a tener un horario de ingreso, un horario de salida, los insumos, los materiales me da mi empleador, entonces ahí no hablamos de trabajo independiente, ahí uno habla de un subordinado. Entonces hay que hacer siempre esa diferenciación. A ver, acá hay una pregunta. Me dice, en el caso de contribuyente que genere renta de primera o segunda categoría, si sus ingresos no superan las 3 UIT, no están obligados a presentar la declaración. Acá, bueno, acá que sé claro, ojo que me dice la norma de que si es que hay un saldo a favor de renta de primera o renta de segunda, tienen la obligación. Si de repente yo alquilo mi local, ¿no? Todo el año 2000, o alquilé todo el año 2021, y todos los meses pagué, o sea, al final no hay nada, no hay mejora, no hay nada, no me devuelve, sigue el inquilino ahí, o sea, no tengo un saldo por pagar, por lo tanto no tendría la obligación de hacer mi declaración. ¿Ya? No hay la obligación ahí. De la misma manera en lo que es renta de segunda categoría. En la renta de segunda categoría, básicamente, en cuanto se hace declaración es por la venta de valores mobiliarios, llámese acciones, participaciones ahí, ¿no es cierto? O sea, de repente, pues yo tenía acciones de hace 2, 3 años, compré a un precio determinado, ahora lo estoy vendiendo, de repente, entonces por ese lado sí podría darse la figura, ¿no? Pero si de repente vendió por un monto menor a lo que yo compré, entonces tampoco un saldo a favor del fijo, por lo tanto no tengo la obligación de hacer mi declaración. Solamente la norma me habla de que sí hay un saldo a favor del fisco. Antes, hasta el año 2018, sí te ponía topes, montos. Si superabas, como dice 3UIT, tienes la obligación de hacer tu declaración hablando de impuesto a la renta, ¿no? Pero ahora no, ya no te dice. Simplemente te dice que si tienes un saldo a favor. Entonces uno tiene que analizar. Ahora, acá también, por ejemplo, en renta primera, de repente, acá, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo alquilo mi propiedad a 1.000 soles, que digamos, ¿no? Todos los meses, o sea, mi renta anual será 12.000 soles. ¿Ya? Ahora, la norma bien claro también me dice que lo mínimo que se debe de pagar es el 6% del valor del autovalúo. Si ese 6% del valor del autovalúo sale del año 2021, sale más de 12.000 soles, o sea, más o menos sale 14.000, entonces habría una diferencia de 2.000. Entonces, por esa diferencia sí tendría que hacer mi declaración en la impuesto a la renta. ¿Ya? Ahí sí tendría que hacer, porque tengo que comparar al final del ejercicio con el 6% de valor del autovalúo, que quede claro, ¿eh? No solamente es ya, alquilé 1.000, el 5%, 50 soles todos los meses pago, no hay ningún problema, y al final todo quedó ahí, pero no, tengo que comparar con el valor del 6% del autovalúo, ¿ya? En este caso, el año 2021, y ahí sí, ¿no? Si si ese 6% está por debajo, que digamos sale 10.000, ahí no hay nada que hacer, pero si sale, le puse 14.000, ahí sí hay una diferencia de 2.000, y por lo tanto, ahí sí se tendría que pagar. ¿Ya? No sé si le quedó claro ahí, o alguna inquietud ahí al colega César. Cualquier duda ahí pueden colocar en el chat por si acaso. Quinta categoría es el origen de trabajo de la persona. Acá también la persona natural, hay un lapsus que digamos, un horror, no error.
es persona natural. Renta proveniente del trabajo personal prestado en relación de dependencia. Bueno, acá cuando uno recibe su sueldo, su salario, gratificación, entre otros. Entonces acá sí, básicamente corresponde a la persona natural, que quede claro, ¿eh? No es jurídica. O sea, estamos hablando de planilla, ¿no? Trabajo dependiente. Eso le corresponde a la persona natural, no una jurídica. En consecuencia, mire, la estructura general del impuesto a la renta para la persona natural domiciliada que no realiza actividad empresarial por el ejercicio 2028 para efectos de la declaración anual es como sigue, me dice, ¿no? Renta de capital. Tenemos renta de primera categoría por alquiler de bienes. Ahí hay una deducción del 20% de la renta bruta. Y luego se aplica a eso, una vez deducido el 20%, se aplica la tasa del 6.25% de la renta neta. Ese para lo que es la renta de primera categoría. Renta de segunda categoría, solo ganancia de capital originada por la venta de acciones y otros valores mobiliarios. Claro, en esos casos nomás habría que hacer la declaración hablando de impuesto a la renta cuando hay o tenga un saldo a favor del fisco, que digamos, ¿no? 20%, también hay una deducción del 20% sobre la renta bruta, y acá sí de repente se compensa las pérdidas que digamos, ¿no? Porque, pongamos, ¿no? Yo tengo acciones de una empresa A y acciones de una empresa B. Una acción de la empresa A gano y en la empresa B, al venderlo, esas acciones pierdo. Lo que yo necesito liquidez ahora, que digamos. Entonces, esa pérdida la puedo compensar de repente con las ganancias que yo tuve, por lo tanto, de repente ahí no hay nada que pagar, que digamos, ¿no? Pero lo que sí quiero que quede claro, que esa pérdida solamente de la venta de acciones, que digamos, solamente se va a aplicar en el ejercicio. Esa no se va a arrastrar para el ejercicio siguiente. Ahí pierdo, en otras palabras, ¿no? Igual, ¿no? Se aplica la tasa del 6.25% una vez deducido el 20%, ¿no? Sobre la renta neta. La renta de cuarta más quinta categoría, me dice, por renta de trabajo independiente o cuando se combinen con el trabajo dependiente. 20% de la renta neta bruta de cuarta categoría, ¿no? 7 UIT sobre la suma de las rentas de cuarta y la renta bruta de quinta categoría. Ojo, acá hablamos de la renta de trabajo, que es la composición de la renta de cuarta y quinta categoría. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es deducir el 20% de la renta bruta de cuarta categoría. A eso le sumo la renta de quinta. Y luego le deduzco las 3 UITs. Perdón, las 7 UITs. ¿Ya? Con las 7 UITs no tienes nada que justificar. Ahora, hay una deducción adicional de 3 UITs, debidamente sustentadas y bancarizadas, me dice, ¿no? Entonces sí, la norma lo permite. Vamos a ver más adelante cuáles son esas, cuando vemos el tema de la renta de trabajo, ahí vamos a ver cuáles son esas deducciones que digamos que uno tiene derecho de las 3 UITs adicionales. Esas 3 UITs sí tienen que ser sustentadas, ¿no? En cambio, de las 7 UITs no tienes nada que sustentar. Simplemente la norma estableció, bueno, como gasto para la persona natural, 7 UITs y punto, como se podría decir. Y la tasa que acá sí hay una escala progresiva, ¿no es cierto? De 8, 14, 15, 20 y 30% de la renta neta de cuarta y quinta categoría. Es una escala progresiva. Se va a aplicar siempre sobre el exceso. Rentas no empresariales obtenidas en el extranjero. Bueno, acá si se suman a las rentas de neta del trabajo solo si el resultado neto es positivo. Claro, acá hay que ser claro, ¿no? O sea, una pérdida que has obtenido en el extranjero por una inversión que has hecho, no vas a deducirlo acá. La norma no te permite. Solamente te permite cuando, adicionar en este caso, cuando tienes una renta neta, una ganancia en otras palabras. Entonces ahí sí, e inclusive hay un porcentaje también, si es que te han hecho la retención para efecto de la determinación del crédito, que digamos de fuente extranjera, pero también hay que ser claro, ese crédito que ese impuesto que pagaste en el extranjero, si bien es cierto, te permite deducir ¿no? en nuestro país, pero no te permite pedir devolución, ¿ya? No te permite pedir devolución. Solamente puedes pedir devolución o compensación, ¿no? Lo que te han retenido acá en el país, nada más. Lo de afuera no se puede. Y ahí, obviamente, estamos hablando de una escala progresiva también 8. En algunos casos cometido la renta de fuente extranjera,
se adiciona a lo que es la renta del trabajo y en otras a la renta de segunda. Básicamente por el Perú tiene convenio a través del MILA con México, Colombia y Chile. O sea, cuando tienes transacciones respecto a hayas adquirido a través de mecanismos centralizados acciones, ¿no? De esos países se considera como renta de segunda categoría. En los demás casos se considera renta de cuarta categoría, o sea, adiciona a la renta de cuarta categoría. ¿No? Renta proveniente de transferencia de valores mobiliarios se suma a la renta de neta de segunda categoría, mira, deducción de gastos sobre base real efectivamente realizado y el 6.25% dice aplica. Cuando es renta de segunda categoría, me dicen. Y ahí hay una nota al final, me dice, ¿no? En la renta de segunda categoría se pueden compensar pérdidas originadas por este tipo de operaciones computables en la determinación anual. Las otras rentas no permiten compensar las pérdidas. Claro, obviamente, en la renta de cuarta, en primera, no hay compensación de pérdida. En la renta de trabajo, ¿no? Que digamos cuarta y quinta no hay compensación de pérdida. En cambio, en la renta de segunda sí se puede compensar, pero solo se compensa dentro del ejercicio. No se puede, que digamos, llevar o arrastrar a periodos siguientes, que digamos. Queda en el ejercicio, en otras palabras, ¿no? Criterio de imputación de rentas. Me dice, la renta de las personas naturales que tienen rentas computables para su declaración anual se imputan de acuerdo a los siguientes criterios. Por lo percibido, comprende la renta de segunda, cuarta y quinta categoría, así como la renta de fuente extranjera que no provenga de la explotación de un negocio o empresas en el cielo. Bajo este criterio existe la obligación de pagar impuesto a la renta cuando se perciba la renta, es decir, cuando se haya recibido el pago. A ver, ¿qué ocurre acá, por ejemplo? Yo, como trabajador independiente, ¿no? Emití un recibo en el año 2021 a una empresa donde yo le asesoro como contador, que digamos, ¿no? Por 5.000 soles, el 28 de diciembre. ¿Ya? Entonces, y me paga esta empresa el 15 de enero de este año me pagó. De acuerdo a este criterio de imputación de rentas, yo debo de considerar ingreso de ese recibo que emití en el año 2021 en este ejercicio. No puedo considerarlo en el 2021 porque no me pagaron. ¿Ya? No me pagaron en el 2021. Recién yo debo de considerar como ingreso en el año 2022, cuando realmente me han pagado. Y por lo tanto, en mi archivo personalizado posiblemente salga ese recibo que emití yo el 28 de diciembre. Y por lo tanto yo tengo que quitarlo. ¿No? No puedo, no puedo considerarlo porque no me ha pagado. Bien claro, dice percibido. Cuando yo haga mi declaración anual de impuesto a la renta del año 2022, que va a ser el próximo año, entonces ese ingreso de 5.000 que corresponde al recibo del año 2021, recién lo voy a considerar en este ejercicio 2022. Ahí lo voy a tener que incorporar. No va a estar, entonces voy a tener que incorporarlo ahí. ¿Ya? Entonces, ese es el criterio, ¿no? Percibido. En cuanto a la renta de segunda también, ¿no? Y cuarta, cuarta y quinta también, percibido. Pero para efectos de lo que es la deducción de gasto de la empresa, si la empresa me dice la norma ahí sí, ¿no? Ahí me paga antes de la fecha de vencimiento de la declaración anual de impuesto a la renta, ellos sí pueden considerar como gasto. O sea, como a mí me pagó este recibo del año pasado, de diciembre, en este año, la empresa que me pagó sí va a deducir como gasto en el ejercicio 2021. ¿Por qué? Porque recién el próximo mes, pues, es la fecha de vencimiento de la declaración anual de impuesto a la renta. ¿Ya?
Entonces, ese básicamente es el criterio de lo percibido. O sea, tenemos percibido lo que es la renta de segunda, cuarta y quinta categoría. Por lo devengado, comprende la renta de primera categoría. Bajo este criterio existe la obligación de pagar el impuesto a la renta mes a mes hasta que la fecha de vencimiento de acuerdo al programa de declaración y pago mensuales. Así el inquilino no haya cumplido con el pago de alquiler. Mira lo que me dice acá la norma. O sea, yo debo de considerar un ingreso, ¿no? Independientemente si me pagaron o no me pagaron. Yo tengo un contrato de alquiler de repente, pues, por todo el 2021 hasta el 31 de diciembre del año 2022 por un local que yo le estoy alquilando a una empresa. Y la empresa, pues, no me pagó por el mes de diciembre. No me pagó, ¿no? Recién me ha pagado estos días. Pero la norma dice, independientemente si... Igual, para el pago a cuenta, porque ahí hablamos de pago a cuenta, ¿no es cierto? Yo tengo la obligación de pagar, independientemente si me pagó el inquilino o no me pagó. Hay la obligación de pagar, claro, de acuerdo al programa establecido por final, ¿no es cierto? Hay la obligación de pagar este impuesto de acuerdo con el programa establecido por SUNAT. Y por lo tanto, tengo que presentar eso. ¿Ya? Entonces, ahí es el percibido. Independientemente si me pagaron o no pagaron, la norma bien claro me dice, tengo la obligación de pagar el impuesto. ¿Ya? Y por lo tanto, con mayor razón, pues tendría que pagar, hacer mi declaración al impuesto de renta si es que no pagué. De repente ahí regularizo, que digamos, ¿no? Pero en sí tengo la obligación de hacer el pago correspondiente. De la misma manera corresponde a lo que es la renta de tercera categoría, que ahí se aplica el criterio de lo de vengado también, ¿no es cierto? Independientemente si le pagan a uno o no le pagan, si yo emití una factura emití el 28 de diciembre del año pasado y me pagaron el 15 de enero, yo debo considerar ingreso en el año 2021 y la otra parte también como gasto 2021, no en este año. ¿Ya? Ese es el criterio de lo devengado. Cualquier duda, por favor, pueden transmitir su inquietud a través del chat. ¿Ah? Vamos a ver lo que es la renta de capital de primera categoría. Renta de primera categoría, arrendamiento. Los ingresos obtenidos por el arrendamiento y subarrendamiento de predios, terrenos o edificaciones, incluidos sus accesorios, así como el importe pactado por los servicios suministrados por el arrendador, persona que da en alquiler y el monto de los tributos que tomen a su cargo el arrendatario, inquilino y que legalmente le corresponde al arrendador. Claro, obviamente, pues, en principio es así, ¿no es cierto? O sea, el predio, o sea, uno hay la obligación de pagar, cuando uno tiene un predio, tiene la obligación de pagar lo que son los arbitrios y el impuesto predial, valga la redundancia, ¿no? En principio, el obligado es el propietario. No le puedes trasladar al inquilino, que el inquilino quiera pagar es otro tema, ¿no? Pero en principio es el propietario, ¿ya? Me dice, además se considera que este tipo de rentas de las mejoras, la cesión temporal de bienes muebles o la cesión de cualquier empleo, aunque sea gratuito, mis ojo que acá ya me están hablando, en otras palabras, pues, una cesión gratuita, ¿no? Ahí se habla de una renta ficta, ¿no es cierto? Cuando uno cede, pues, un predio de repente a un amigo, ¿no es cierto? Viene de provincia y le cedo mi casa para que él bueno, su hijo de un amigo que está en provincia me dice, ¿sabes qué? Como tienes una casa, es si me alquilas o me cedes, en todo caso, pues, para mi hijo que vaya a ir a estudiar a Lima, ¿ya? Y bueno, yo le cedo, porque como es mi pata, mi amigo, como se dice, ya le cedo. O un sobrino que viene de repente, a mi hermano no lo voy a cobrar, pero de repente siempre voy a visitarlo, me invita a muchas cosas, todo. Entonces, ya que venga, ahí hay un departamento ahí por ATE, le digo, pues, entonces ya que vaya ahí, viva ahí, tranquilo, y aparte que me cuida la casa también, ¿no es cierto? Entonces le cedo. Ahí obviamente, pues, también para efectos tributarios se considera como una renta ficta. ¿Ya? Y obviamente ahí sí no hay la obligación de efectuar pagos a cuenta, sino al final del ejercicio tendría que hacerse la regularización. En el caso de arrendamiento de predios para determinar la renta bruta, si el monto del alquiler total del año resulta inferior al 6% del valor del autovalúo del año 2021, en base al cual cada comunidad cobra el impuesto predial, se deberá aclarar como renta presunta 6% del valor del autovalúo. Como ya habíamos comentado, ¿no es cierto? O sea, lo mínimo que se va a pagar, te dice la norma, de que va a ser sobre el valor del 6% del valor del autovalúo. En este caso se tiene que coger el autovalúo del año 2021.
porque estamos haciendo la declaración anual de impuesto a la renta, o vamos a hacer la declaración anual de impuesto a la renta del año 2021. Por lo tanto, tengo que coger el autovalúo del año 2021. ¿Ya? Renta de primera categoría. Cesión de bienes muebles o inmuebles. Considera renta de primera categoría el alquiler o cesión de bienes muebles, por ejemplo, el vehículo, o inmuebles distintos a los predios, por ejemplo, naves, así como los derechos que recaen sobre estos. Es decir, si no se es propietario de la totalidad de los bienes, sino solo de un porcentaje, e inclusive los derechos que recaen sobre los predios. Entonces acá me está diciendo bien claro, sección de bienes o muebles o inmuebles, ¿no es cierto? En el caso de muebles ya sabemos que la cesión gratuita de bienes inmuebles es el 6% del valor del autovalúo. Sobre ese monto se tiene que pagar como una renta ficta, me dice. La cesión gratuita de predios, ahí está. La cesión gratuita de predios, terrenos o edificaciones o precio no determinado se encuentra grabado con el impuesto, con una renta ficta, me dice, ¿no? Equivalente al 6% del valor del predio declarado en el impuesto predial. O sea, determino mi 6% del impuesto predial y sobre eso determino el impuesto que me corresponde pagar. ¿Ya? Y eso es lo que tendría que pagar por todo el año. Ahí no hay la obligación de hacer pagos a cuenta, simplemente de frente se declara a través del por unidad virtual 709. No hay la obligación de hacer pagos a cuenta durante todo el año, me dice, ¿no? Renta de primera categoría tenemos renta bruta, es el monto total de los ingresos afectos al impuesto a la renta que las personas naturales generen por el alquiler o cesión de bienes muebles o inmuebles. El arrendamiento de bienes inmuebles surge a la renta presunta y en la cesión temporal gratuita surge la renta ficta. O sea, son dos conceptos distintos. La renta presunta es cuando, por ejemplo, uno tiene la libertad de alquilar al precio que crea conveniente. Nadie te puede decir, ¿sabe que tú este precio tienes que alquilarlo a 1.000 soles o a 100 soles? ¿No es cierto? Uno tiene esa libertad. Lo único que te dice la norma es de que, bueno, lo mínimo que vas a pagar de impuestos va a ser sobre el 6% de valor del auto. Eso es lo mínimo. Ya tú ves a qué precio alquilas, cómo lo alquilas, eso tú lo determinas, ¿no? Y en el caso de la cesión gratuita, ahí sí hay una renta ficta. Ojo que en la renta presunta sí hay un contrato, un alquiler de por medio. O sea, el inquilino paga mensualmente y por lo tanto el propietario va todos los meses a pagar el impuesto del 5% del monto del alquiler. Y al final del año hará la comparación con el 6% de valor del autólogo y si hay una diferencia va a tener que regularizar en la declaración anual de impuesto a la renta. ¿Ya? En cambio en la renta ficta no. En la renta ficta siempre de frente hace su declaración anual de impuesto a la renta al final del ejercicio. Ahí no hay la obligación de efectuar pagos a cuenta. Sabemos que es el 6% igual sobre el valor del autovalúo. La renta bruta anual en ambos casos no puede ser menor al 6% del autovalúo del predio. ¿Dice, no? Los bienes muebles o inmuebles distintos al predio cuando se arriende o se den en cesión gratuita a sujetos que realicen actividad empresarial, me dice, ¿no? O sea, puede haber también esa figura, ¿no? La renta bruta anual no podrá ser menor al 8% del valor de actualizado con el IPM renta presunta. Esto es cuando hay una cesión gratuita de un bien mueble, ¿no? Básicamente, pues, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una empresa, tengo mi carro, la empresa obviamente vamos a ponerle un nombre, ¿no? Tumisac. Tengo una camioneta que digamos a nombre mío, y yo soy el gerente de la empresa, entonces yo le cedo a la empresa mi camioneta para que la use. Pero ojo que para efectos de la deducción de gasto tiene que haber un contrato de alquiler o un contrato de cesión en uso, legalizado. Si no existe eso, ahí sí no hay nada que deducir. ¿Ya? Entonces, le doy una cesión en uso gratuito, no le cobro nada a la empresa por cederle mi vehículo legalizado a un documento. Entonces ahí la norma bien claro me dice tengo que pagar mínimo el 8% ¿no? sobre el valor de adquisición. Ese tiene que ser actualizado, me dice, hay que actualizarlo de acuerdo a la variación del índice al consumidor. De repente lo vemos con un caso cuando desarrollemos, valga la redundancia, el caso. ¿Ya? Pero ahí bien claro me dice, la renta bruta anual no podrá ser menor al 8% de su valor actualizado de acuerdo a la variación del índice de precio al promedio. Como ustedes saben, todos los meses, los primeros días de cada mes, el Instituto Nacional de Estadística e Informática es la que hace la publicación de esta variación. La renta neta igual a la renta bruta menos deducción del 20%. La tasa
del impuesto es el 6.25% de la renta neta, o también le llaman tasa efectiva que se aplica sobre el 5% de la renta bruta. O sea, cualquiera de los es válido, no hay ningún inconveniente. O sea, uno, como dices, puede ir por el camino corto que he escuchado alguna vez que han hablado, ¿no? ¿No? ¿Para qué vamos a aplicarle hacer la deducción del 20%, sino de frente a la renta bruta le aplicamos el 5% y ahí de frente sale el monto, ¿no? Renta primera que es importante, me dice, para efectos tributarios se presume que la cesión se realiza por la totalidad del bien, salvo que se pruebe que la cesión se haya realizado de manera parcial, en cuyo caso la renta ficta se determinará de manera proporcional a la parte cedida, la que será expresada con 4 decimales, según el párrafo del segundo párrafo del artículo numeral 5 del inciso A del artículo 13 del reglamento, dice, ¿no? ¿Aló? Es de los animales. Aló, perdón, alguien se está... A ver, por favor, su micro, cuidado, se están interfiriendo algo. Obviamente, me dice, los predios han estado ocupados durante todo el ejercicio grabable. Ahora, ¿cómo acreditar que uno cuando cede un inmueble, ¿no? Se habla de presunción o una renta ficta, que digamos, que ha estado ocupado todo el año, si no hay ningún pago de por medio? ¿Cómo se acredita eso? ¿Cómo la administración tributaria puede detectar que durante todo el año ahí ha vivido alguien? ¿No? La única forma, pues, podría hacerse a través del verificar los recibos de servicio, ¿no es cierto? O sea, agua, luz, si hay un pago de consumo mínimo que establece la norma, entonces se presume que no vive nadie, ¿no es cierto? Pero si hay consumo todos los meses, entonces es difícil de decir, no vive nadie, ¿no? Claro, obviamente la SUNAT tendría que ya entrar ahí a investigar, indagar, que digamos, no realmente, pues, en un proceso de verificación, si quiere constar, existe o no existe hoy un inquilino, ¿están usando o no están usando el inmueble, que digamos, ¿no? Entonces, esa es una de las formas de poder acreditar, pues, que digamos que el inquilino esté viviendo en ese lugar, que digamos, ¿no? En ningún caso se aceptará como prueba contratos celebrados o legalizados en fechas simultáneas o posterior a cualquier notificación o requerimiento de la SUNAT. Claro, eso sí es claro. O sea, para efecto de la deducción de gastos de alquiler, tiene que haber un contrato de alquiler legalizado, me dice la norma, ¿no? Si hoy día SUNAT me hace un requerimiento de gasto y dentro de ello está el contrato de alquiler, ¿no? Que estoy diciendo gasto de alquileres y me piden el contrato y no tengo y recién hoy día lo legalicé, no me va a aceptar los gastos que se ejecutaron anteriormente. Recién me va a aceptar de acá hacia adelante. O sea, si yo legalizo hoy día ese contrato, no subsana o no regulariza lo anterior. Simplemente SUNAT me repara y obviamente tendría que incrementarse mi impuesto, que digamos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? O sea, para efecto de la deducción de gasto, inclusive para lo que es la utilización de crédito fiscal de lo que son los servicios de agua y luz, como ustedes saben, pues el servicio de agua y luz siempre va a salir a nombre del propietario. Es difícil que salga a nombre del inquilino, o el inquilino quiera cambiar, no va a poder. Siempre va a salir a nombre del propietario, ¿ya? Siempre sale. Que es distinto al recibo de teléfono, ahí sí, normal, uno saca su teléfono a nombre de la empresa, ahí no hay ningún problema, pero agua y luz es bien claro, tiene que estar tipificado en el contrato donde se establezca que estos servicios van a ser asumidos por el inquilino y a partir de ahí, pues, se deducirá, que digamos, ¿no? Para el caso de predios cedidos gratuitamente o predios no determinados, se deberá acreditar los periodos de desocupación con la disminución en el consumo de servicios de energía eléctrica y agua o resolución municipal que declare ruinoso el predio o cualquier otro medio probatorio que se estime suficiente criterio de SUNAT
Número 4 del inciso A del artículo 13 del reglamento. Claro, acá básicamente, como te digo, no, o sea, uno de los medios que el SUNAT puede verificar es con los recibos de servicios, agua y luz. Entonces, si baja el consumo, obviamente, pues, eh, se entiende que no, estás pagando el mínimo, nadie vive, que digamos, ¿no? O si la mujer te ha declarado, pues, tu predio ruinoso, entonces, imagínate en una zona ruinosa, ¿quién va a vivir? Es difícil, ¿no es cierto? O sea, ahí arriesgar su vida, entonces, ahí no, ya tienes la relación, tienes documentos fehacientes, entonces puedes acreditar ante la administración tributaria. La renta ficta o presunta se calculará en forma proporcional al número de meses de ejercicio por los cuales se hubiera arrendado o cedido el predio. Claro, que es claro, ¿no es cierto? O sea, si yo, por ejemplo, cedí durante el año 2021 un departamento, no sé, en San Luis, que digamos, a un sobrino para que viva ahí y pueda estudiar, que digamos, le cedí desde agosto hasta diciembre, entonces yo también debo de pagar solamente la proporción, no debo de pagar todo el año, porque iba a pagar todo el año, ¿no es cierto? Claro, determinaré el 6% anual, de ahí lo dividiré entre 12 y de ahí multiplique de agosto a diciembre, ¿cuántos meses hay? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son 5 meses. Solamente pagaré por los 5 meses, nada más. No tengo por qué pagar por todo el año. El valor de las mejoras, en primera categoría, el valor de las mejoras incorporadas en el bien por el arrendatario o subarrendatario, inquilino, en tanto considera un beneficio para el propietario y en la parte que ésta no se encuentre obligado a reembolsar, el propietario computará dicho importe como renta bruta agravable en el caso en que se devuelve el bien y al valor determinado para el pago de los tributos municipales o a la falta de esto al valor de mercado o a la fecha de devolución. Entonces, cuando habíamos comentado un poco ya cuando el inquilino se retira, ¿no?, del inmueble que ha sido alquilado, donde este inquilino, pues, con el permiso del dueño construyó una piscina, ¿no?, ya se retira, se retiró en el año 2021, que digamos, entonces, obviamente, pues ahora lo que queda es de que ese monto que gastó el inquilino en la instalación de la piscina sea incorporada como ingreso, ¿no? En este caso, para efecto de la determinación de la renta de primera categoría. Incorpore ahí y eso obviamente va a pagar un mayor impuesto por este ejercicio. Nada más por este ejercicio, que quede claro, ¿no? En lo sucesivo ya solamente se va a determinar en función al monto del alquiler y al 6% obviamente. Claro, también se entiende de que si hay una piscina, el valor del autovalor va a variar, ¿no es cierto? Porque se entiende que ya la municipalidad tiene conocimiento de estos hechos y obviamente pues también ya está incorporado dentro del impuesto predial, que digamos el valor de la piscina, ¿no? También debemos considerar que para efecto del tratamiento señalado, las mejoras introducidas por aquellos poseedores distintos a los arrendatarios o subarrendatarios, siempre que para el propietario se genere una renta. Claro, obviamente, en principio va a generar un beneficio, va a generar una renta, un mayor ingreso, obviamente, pues, ¿quién no te va a querer alquilar una casa con piscina, no? Claro, una cosa es que yo quiera vivir ahí de repente, ¿no? Como propietario, pero también hay que ser claro de que cuando uno adquiere una propiedad y con una piscina tiene un mayor valor y obviamente ya pagaría pues un monto mayor de lo que realmente, si estaba alquilando por ejemplo a 1.000 soles, de repente ahora puede alquilar con la piscina 1.500, ¿no? De repente, ¿no? Podríamos hablar así, hasta más de repente, depende de la zona, hay muchos factores obviamente, como le digo, ¿no? Uno determina el precio que estime pertinente en cuanto a lo que es alquiler, ya si le paga o no le paga es otro tema, ¿no es cierto? Lo único que dice la norma, lo mínimo que vas a pagar es sobre el 6% del valor del autovalor, eso sí es claro, ¿ya? Y eso se hace la comparación al final del ejercicio. Comparamos el 6% con la renta bruta del año y si hay una diferencia tendrá que regularizarse. Si ese 6% no llega, está por debajo de la renta bruta que ha percibido el propietario en este caso, no hay nada que hacer, ahí quedaría. Y no hay un saldo a favor, por lo tanto, por renta de primera categoría de repente no tienen la obligación de hacer su declaración anual de impuesto a la renta. El no domiciliados. En cuanto a lo que es la renta de primera categoría, los contribuyentes no domiciliados en el país que obtengan renta de fuente peruana sobre los cuales no se hubiera realizado la retención del impuesto a la renta deberán efectuar la declaración y el pago del impuesto
no retenido en las sucursales o agencias bancarias autorizadas mediante el formulario físico 1073 boleta de pago u otro formulario virtual 1673 boleta de pago, otro, consignando para dicho efecto el código de tributo 3061. Yo le había comentado en antes de que cuando hablamos de, y les puse como ejemplo que mi hermano que radica en el extranjero, ¿no es cierto? Tiene el domicilio allá en el país, ya en los Estados Unidos tiene como, que digamos, 4 o 5 años, ¿no? Me da el poder para alquilar. Pero yo no tengo por qué sacar mi RUC ni pagar el impuesto. Simplemente el poder lo tengo yo para poder alquilar, ¿no?, el predio de mi hermano. Entonces, la norma, ¿qué me dice? Cuando hablamos, cuando una persona, natural, no domiciliada, alquila a un sujeto domiciliado, ¿no es cierto? Se entiende que para que viva en ese departamento, tiene la obligación de pagar vía retención. O sea, el inquilino actúa como un agente retenedor. Si pactamos, por ejemplo, yo le hago el contrato a una persona, ¿no? X, que digamos, ¿no? Por 1.000 soles mensuales, tendrá que retenerme. El inquilino tiene que retenerme el 5% y él efectuar el pago, ¿no? Pero si no lo hace, ya ahí, cuando yo tendría que hacer utilizar este formulario físico o el formulario virtual 1673, ¿no es cierto?, para efecto de el pago de impuestos. Pero lo normal es que el inquilino haga la retención y pague, obviamente, pues, esta retención, ¿no? El pago del impuesto que le corresponde como agente retenedor de primera categoría, que digamos, ¿no? En el caso de las personas no domiciliadas que cedan de manera gratuita o a precio no determinado la ocupación de alguno de sus predios ubicados en el país, la generación de rentas fictas se producirá al 31 de diciembre del ejercicio laborable en que se haya efectuado dicha cesión. En este caso no deberán presentar la declaración jurada anual, pero sí deberán regularizar el pago de su impuesto directamente a través del formulario virtual 1673. ¿No? Boleta de pago otros, o su documento de identidad y disposición del código de tributo 3061, me dice, ¿no? Teniendo los plazos entre los primeros 3 meses del año 2022. Entonces acá también es claro, ¿no? O sea, de repente esta persona, pues, le deja el predio, pues, no sé, a uno de sus hermanos cuidando, lo que sé yo, entonces ahí no hay la obligación tampoco de efectuar pagos a cuenta y una renta ficta también, y por lo tanto ese se tiene que determinar al final del ejercicio y se tiene que pagar en este formulario 1673. ¿Ya? Entonces, que quede claro, siempre existe la renta ficta cuando uno cede, cuando solamente no existe la renta ficta cuando el propietario obviamente pues vive en el local, ¿no es cierto? O sea, esta es mi casa, yo vivo acá, obviamente pues no hay renta ficta, porque yo soy propietario, ¿no es cierto? La renta ficta se da cuando uno cede a un tercero, inclusive al mismo hijo, ¿no es cierto? Y el hijo se casa, se independiza, ¿no es cierto? Y le dice, hijito, ¿sabes qué? Toma la llave, toma el coche, ándate al departamento de San Isidro, ahí está, y vive ahí. El hijo feliz se va, ¿no es cierto? Feliz se va y coge el coche, todo, y se va ahí a vivir. Claro, el papá que le va a cobrar al hijo, es difícil, ¿no es cierto? Recién está iniciando su vida, ¿no? Matrimonial, que digamos, y vas a querer cobrarle al hijo, es difícil, ¿no es cierto? Entonces, le ceden, ¿no? Pero la norma bien claro dice, hay una renta ficta que tienes que regularizar al final del ejercicio. Con esta declaración de predios, de repente ustedes se acuerdan, o algunos de ustedes se acuerdan hace años cuando se implementó por primera vez. Obviamente es tener una propiedad, pues es, como se dice, pues no hay pierda, ¿no es cierto? O sea, siempre se valoriza, no pierdes. Y hay varias personas que sí tenían varias propiedades, cuando hace la declaración de predios, tenían que declarar, no había salvación, que digamos, ¿no? Y al año siguiente empezaron a hacer la distribución, o el mismo año que digamos, ¿no? Para que el año siguiente, cuando nuevamente se presenta esta declaración de predios, pues esta persona bajen la cantidad de predios que tenía, dieron en anticipo a sus hijos, ¿no? Porque se entiende de que uno vive en una casa de que de repente en la ciudad, otra tiene en la playa, otro en, ¿no? Donde, por Chosica, que digamos, pero tiene otras propiedades más, ¿no? Entonces, todas esas propiedades, en todas ellas no va a vivir, difícil, ¿no es cierto? Entonces, ella, de por medio de alquiler,
Entonces, obviamente en base a eso, SUNAT, pues, pidió esta información indirectamente también, el impuesto a la renta por renta primera, aunque se incrementó un poco, ¿no? Pero, básicamente eso era el objetivo, ¿no? De que un poco motivarlos o incentivarlos, pues, a las personas para que puedan, pagar sus impuestos por el alquiler de predios. No sé si tiene, a ver, acá hay una pregunta, creo, a ver, vamos a ver. En el caso que un contribuyente persona natural que genera esta renta de primera por alquiler todo un edificio, pero lo alquila por pisos y cuartos con distintos inquilinos, ¿sigue siendo renta de primera? ¿Hay algún límite que determine en qué momento convertir en renta tercera? En principio no. O sea, yo puedo, como usted mismo lo acaba de mencionar, acá el colega César me dice, no, o sea, en principio uno construye un edificio, alquila a distintas personas. Y lo que sí, y a distintos precios posiblemente también, el de primero pagará más, el segundo un poco menos y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, lo único que dice que, obviamente, pues, que tiene la obligación de pagar el impuesto por cada uno de los inquilinos. Si yo tengo 10 inquilinos, por los 10 pagaré impuesto, ¿no es cierto? Ahora, si tampoco hay límite, ¿a cuántos inquilinos puedo tener? La norma no te establece, ¿no? Ahora, que puedes convertirlo a renta tercera, podría ser, ¿no? O sea, de repente constituirte como una empresa, ¿no? Pero tendría que ser todos los inmuebles a nombre de la empresa y obviamente ahí sí podrías alquilar, pero que, ojo, que quede claro, ese alquiler ya no va a ser renta primera. Si hablamos, cuando alquila una empresa, vale, tú ahí quiero aprovechar la pregunta que me haces, cuando alquila una empresa, que quede claro, no es renta de primera. Todo lo que haga la empresa, una empresa, estamos hablando de una empresa jurídica, se considera renta tercera, ¿ya? Si, por ejemplo, yo vivo en una empresa X, construyó un edificio y está alquilando departamentos, o oficina que llamo, hay empresas que dedican a al alquiler de oficinas. Betasa, que llamo una empresa, me alquila una oficina para yo, perdón, para poner mi estudio. Entonces me alquila a mí, yo me instalo ahí. Me instalo en esta oficina, entonces yo todos los meses pago mi alquiler. Pero como es una empresa, ellos tienen que entregarme una factura, si yo quiero deducir gasto de repente, yo no, o sea, pero si toco, o una boleta, cualquiera de los, ¿no es cierto? Pero no puede emitirme pues el recibo de arrendamiento, que es el formulario 1683, no puede. Para una jurídica siempre se va a considerar renta de tercera categoría, ¿ya? Solamente se considera renta de primera categoría para la persona natural, ¿ya? Entonces, no sé si quedó claro alguna duda ahí. O sea, no hay tope en cuanto. Claro, así es, cuando, claro, el arrendatario, en otras palabras, el propietario, sea una persona real, siempre va a existir renta de primera categoría. Si hablamos una jurídica, y sí, ya todo lo que haga la jurídica, eso sí es renta de tercera. Ahí no hay renta de primera. Solamente es para, la renta de primera solamente es para la persona natural, nada más. A ver, vamos a ver lo que es la renta del capital, renta de segunda categoría. ¿De qué se trata este concepto? Me dice acá los intereses por la colocación de capitales, saldos de cuentas de ahorros, bueno, los intereses que perciben los socios de cooperativa, excepto los de trabajo, las regalías, el producto de la cesión definitiva o temporal de derechos y marcas, patentes, la suma de derechos recibidos en pago de obligaciones de no hacer, la atribución de utilidades, rentas o ganancias de capital provenientes de fondos de inversión, los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, la ganancia de capital, la renta producida por la enajenación, redención o rescate de valores mobiliarios. Dentro de lo que es la renta de segunda, vamos a ver tres tipos que digamos, ¿no? Uno que es la ganancia de capital básicamente por la venta
de inmuebles y lo que es la enajenación de valores mobiliarios, que digamos, ¿no? Y en los demás casos, y en la gran mayoría, quien paga renta de segunda, llámese lo que es intereses, las regalías, los dividendos, quien paga actúa como agente retenero. Entonces, en ese caso, no hay la obligación de hacer la declaración anual de impuesto a la renta. Solamente en lo que son las enajenación de acciones y participaciones, en algunos casos sí hay la obligación que, digamos, cuando no le hacen la retención, habría la obligación de hacer la declaración. En lo que es la venta de inmuebles tampoco hay la obligación, ¿no es cierto? Es cancelatorio básicamente ahí. Ahí se paga un monto y se hace una declaración en el mes siguiente de acuerdo al cronograma establecido por SUNAT, en el FUNAT 1665, y ahí queda, no hay nada más que hacer, ¿no? O sea, no hay declaración anual de impuesto a la renta ahí. Renta de segunda categoría, mis. La renta de segunda categoría, distinta a la originada por la enajenación de acciones, participaciones, bonos y demás valores mobiliarios, como por ejemplo los intereses, las regalías, la cesión temporal de intangibles, etcétera, están sujetos a un pago y cancelatorio que se efectúa según el programa de obligaciones mensuales y ya sea mediante la retención a través del PTCI 17, otras retenciones efectuadas al pago directo del formulario virtual 1665, rentas de segunda categoría. Como les comentaba, básicamente esta renta de segunda categoría, quien paga retiene y va a declarar en el PET 617. ¿Ya? Eso sí es claro, o sea, por lo general se da esta figura. Llámese, por ejemplo, pagan intereses, paga regalías, ¿no es cierto? Obviamente, pues, quien te paga retiene y ahí quedaría. No hay la obligación de hacer la declaración anual de impuestos. No se hace tampoco, ¿no es cierto? O sea, entonces, solamente queda ahí. También pueden hacer pago directo con el FUNET 1665, renta de segunda categoría. Las ganancias de capital por la transferencia de inmuebles grabadas con el impuesto a la renta serán declaradas y pagadas a través del FUNET virtual 1665. Acá sí es claro, la ganancia de capital por la venta de inmuebles. Y ya habíamos comentado un poco, ¿no es cierto? Antes, cuando les comenté respecto a que a partir del 1 de enero del año 2004 se implementó dentro de lo que es la renta de segunda categoría, lo que es la ganancia de capital por la venta de inmuebles, siempre y cuando esta persona no sea habitual. Entonces acá, ¿quiénes van a pagar este impuestos? Si una persona después del 1 de enero del año 2004 adquiere una propiedad y lo vende de repente el año 2021 lo vendió, tiene la obligación de pagar lo que es ganancia de capital. ¿Cómo se da la figura de la ganancia de capital o cómo se determina? Simplemente hay que ver el costo de adquisición y el valor de venta que está realizando la empresa. Si hablamos en dólares, simplemente, ¿no? O sea, habría que ver, se compra en dólares, se está vendiendo en dólares, no habría ningún problema. Simplemente la diferencia, como le dije antes, y aplicamos el tipo de cambio de la fecha de la transferencia, ¿no es cierto? Y la diferencia es lo que tendría que determinarse, pues, el 5%, que ese es el monto que se tendría que pagar. Lo otro, cuando uno compra en soles y lo vende en dólares, entonces uno tiene que actualizar, ¿no? De acuerdo a la variación del índice de precios, que hay una variación, una tabla que todos los meses publica, los primeros días de cada mes publica el Ministerio de Economía y Finanzas, un valor referencial que se considera para efecto de la actualización de estos valores por la venta de inmuebles. Entonces se actualiza y se compara, y la diferencia vendría a ser lo que es la ganancia de capital, que se aplica el 5%. ¿Ya? Ahora, se puede pagar con la guía de pago varios, como renta de segunda categoría, y después tiene que hacerse la declaración. Ojo, hay muchos que pagan, el no, como como estamos hablando de venta de inmuebles, ¿no es cierto? Y cuando uno adquiere un inmueble, pues no es que yo te vendo una laptop, toma y me das la plata y te llevas tu laptop. No, claro, te doy tu comprobante, todo normal. Acá no, acá estamos hablando de una venta inmueble y esa transacción sí o sí tiene que hacerse a través de notaría. Entonces el notario te va a exigir el pago de ese 5% de la ganancia de capital. A veces el notario, he visto también que va a su asistente para ver si realmente el monto que le determina realmente cuánto es el monto que le corresponde pagar, en este caso, quien paga es el que vende. ¿Ya? Quien paga es el que vende, la ganancia de capital. Si yo vendo mi propiedad, tengo la obligación de pagar este impuesto. ¿Ya? Entonces, obviamente, pues,
se determina el monto y se va a pagar con la guía de pago varios y le entregan al notario. Pero que quede claro, tienes que hacer la declaración jurada al mes siguiente, de acuerdo al cronograma establecido por SUNAT. Que lo puedes hacer también, el sistema te acepta en el mismo día que tú has pagado, ¿no? Y ahí considera el pago que tú has hecho. Porque si no haces la declaración, que quede claro, SUNAT te puede aplicar una multa. Y eso está estipulado en la norma. Y la tabla que se aplica ahí es la tabla 2. ¿Ya? Hay que tener cuidado con esto, porque muchos se confían. Muchos pagan y llevan al notario, ya está todo ok. No, no es así. Tienes que presentar el formulario virtual 1665. Ahí recién ya regularizas todo. No hay que hacer declaración anual, que quede claro, ¿eh? Simplemente con este formulario, o sea, en otras palabras, hay dos pasos. Si lo pagaste con guía de pago varios, tienes que presentar tu formulario 1665 y ahí considerar el pago que tú has efectuado. O también puedes pagarla a través de este formulario virtual. Ya depende de cada uno. Pero al notario lo que le interesa es el voucher que pagas. Tráeme el voucher. Entonces ahí por eso que uno paga con la guía de pago varios y ese voucher lo lleva al notario. ¿Ya? Ahora, también hay que ser claro acá en esta parte. Si hablamos de que hablamos de un inmueble, si hablamos de una sociedad conyugal, se entiende de que el inmueble es de la sociedad conyugal, excepto si hay separación de bienes, ¿no es cierto? Hay que hacer la aclaración al respecto. Si hablamos de una sociedad conyugal, entonces, obviamente, pues, los dos son propietarios del inmueble, y por lo tanto, ahí sí tendrías que pagar el impuesto los dos, pero claro, el 50% de la ganancia capital de cada uno. Si pongamos la ganancia capital, ¿no? Sale, no sé, se me ocurre 10.000 soles, bueno, cada uno le corresponde 5.000, y sobre 5.000 pagará el 5% cada uno. Entonces hay que ser claro, porque cuando va a la notaría, a veces el notario simplemente te dice, pues, no, a ver, ¿dónde está tu pago? Y después, a ver, no te dice, pues, sabe, ustedes son sociedad conyugal, por lo tanto, los dos tienen que firmar, no puede firmar uno solo, los dos tienen que firmar para hacer la transferencia o la venta en este caso, ¿no es cierto? Entonces, y por eso los dos tienen que pagar este impuesto, claro, en la proporción que le corresponde a cada uno de ellos, que diga. ¿Sí? Renta de segunda categoría, tenía renta neta general, determinación de la renta neta, determinar el tipo de renta, descontar la deducción legal 20% y a eso aplicar la tasa sobre la renta neta del 6.25%. Que igual, ¿no? Ahí no aplica el costo de dividendo, me dice, retención del 5% sobre el monto total. Claro, lo que son dividendos, que obviamente se da cuando hay una utilidad dentro de la empresa y acuerdan, pues, hacer la distribución de dividendo para los socios o accionistas de la empresa, que digamos. Entonces, obviamente, pues, cuando se pagan estos, la empresa es la que actúa como agente retenedor, digamos, ¿no? Entonces, simplemente ahí el contribuyente no tiene nada que hacer. Claro, en la declaración creo que sí debería consignarse, ¿no? Pero eso es algo informativo. Al final no determina nada, no tienes que nada que adicionar a nada, que digamos, ¿no? Entonces acá simplemente los dividendos dentro de el formulario virtual 709 simplemente informa, no va a determinar nada, que digamos. Renta de segunda categoría. Tipo de renta de segunda categoría, tenemos acá ganancia por venta de inmuebles, ¿no? Deducción legal 20% y la tasa es 6.25%, ¿no? Se paga de forma directa al mes siguiente de obtenida la renta. Ahí está, ¿no es cierto? O sea, en lo que es la venta de inmuebles. Y como te digo, hay que hacer la declaración en el formulario virtual 1665, ¿no es cierto? Y el notario es responsable solidario. Ahora, obviamente hay excepciones en cuanto a cuando no se paga esta renta por la venta de inmuebles. Por ejemplo, cuando sea tu única propiedad y en esa estés viviendo. O sea, no tienes otra casa. Claro, te van a chequear, en este caso el notario te va a verificar, ¿no? Pero para eso tienes que hacer una declaración jurada y esa tienes que presentar al notario. Claro, eso obviamente está sujeto a una evaluación por parte de SUNAT, ¿no? Una verificación posterior, que digamos, pero en principio haces tu declaración. Claro, el notario como tiene la facilidad de entrar a todos los registros públicos, él va a verificar realmente si tienes o no tienes otra propiedad. Si tienes, perdiste. ¿Ya? Entonces, si es tu única propiedad y casa vivienda, no hay nada no hay ganancia capital. ¿Ya?
Igual, si la propiedad, y aparte estés viviendo más de 2 años, ¿eh? Porque si no estás viviendo más de 2 años, tu única propiedad, ahí sí pagas. Tiene que ser más de 2 años de haber adquirido. ¿Ya? Entonces, en esos casos hay que hacer la declaración anual de impuesto a la renta. Si hablamos de un local comercial, un stand, ahí sí no funciona eso. Ahí sí tienes que pagar sí o sí. ¿Ya? Y también si pagas antes de si la propiedad la has adquirido pues antes del 1 de enero del año 2004, digamos. Ahí obviamente no hay la obligación de pagar. ¿Ya? Ganancia por valores inmobiliarios, excepto en los que provenga de acciones negociables en ruedas de bolsa, me dice, ¿no? Igual 20% y se considera pérdidas, ya hemos visto antes, ¿no es cierto? La tasa es 6.25% y se paga por retención sobre la ganancia, claro. En la gran mayoría, obviamente, pues retiene, pero si no, va a tener que, en algunos casos, hacer la declaración anual de impuesto a la renta. Dividendos. Deducción legal, no hay deducción. Acá de frente se aplica la tasa del 5% y se retiene en el mes en que se perciba. Claro, hay que ver cuándo perciben, ese mes se retiene y de acuerdo al programa se paga, ¿no es cierto? En este caso, el agente retenedor tiene que pagar. La empresa, en este caso, que hizo la distribución de dividendos. Otras rentas, ¿no? Hay una deducción legal al 20% y la tasa es 6.25%. ¿No? Se paga por retención al mes siguiente de percibida la renta, me dice, ¿no? Y acá me dice, se paga siempre que la ganancia corresponde a predios adquiridos que no se considera como casa habitación. Claro, como si se considera casa habitación y ustedes viviendo más de 2 años, no se pagan. Es la única propiedad, ¿no?, que tienes, no se pagaría. Están en zona hasta el 31 de diciembre del año 2021 la ganancia por transferencia de acciones negociables en rueda de bolsa si se cumplen requisitos del decreto de urgencia número 05 de 2019 que modifica la ley 3341. Bueno, hay una ampliación, hasta este año hay una norma que exonera a determinadas transferencias de acciones, ¿no? Siempre cuando sean negociadas en rueda de bolsa, nada más me dicen, ¿no? Renta de neta de fuente extranjera se agrega a la renta neta de segunda categoría, siempre que, me dice, ahí está, ¿no?, provenga de enajenación de bienes, inciso A, artículo 2 de la ley de renta, que se encuentre registrado en el registro público de mercado de valores del Perú, o que su enajenación se realice a través de un mecanismo centralizado de negociación del país o extranjero, convenio de integración, ejemplo, Perú, México, Chile y Colombia, integrado por el MILA, Mercado Integrado Latinoamericano, se llama. Entonces, básicamente, cuando uno adquiere acciones de esos países que componen este convenio de integración, que digamos, entonces, las acciones que se vendan a esos países y que te genere una ganancia, se va a incorporar a la renta de segunda categoría. ¿Ya? Solamente México, Chile y Colombia, nada más. ¿Ya? En los demás casos que uno tiene acciones de Brasil, los vende y gane, que digamos, esa se va a incorporar a la renta de cuarta categoría. A la renta de segunda categoría solamente va a ir aquellos que pertenecen al convenio de integración, Perú, México, Chile y Colombia, nada más. La renta de fuente extranjero por la enajenación de acciones y demás valores mobiliarios se sumarán y compensarán entre sí, y si resultan una renta neta, estas se asumirán a la renta neta de segunda categoría producida por la enajenación de los referidos bienes. No se tomará en cuenta las pérdidas obtenidas de países o territorios de baja o nula imposición. Claro, igual, ¿no? O sea, acá, obviamente, pues si hay una pérdida también, ¿no?, por la venta de acciones en México, en Chile o en Colombia, esa pérdida no la vas a considerar, no te permite la norma tampoco de considerarla dentro de nuestro país, no te permite deducir, ¿no es cierto? Solamente se adicionan las rentas netas, es decir, la ganancia que has obtenido nada más, pero más no las pérdidas que pudieran haberse generado, digamos, ¿no? Si bien la renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto a la renta, se obtenga en el ejercicio gravable cuando tales ingresos provienen de la enajenación, venta de bienes muebles como los de valores mobiliarios. La renta bruta se constituye por la diferencia que existe entre el ingreso neto total proveniente de la enajenación de dichos valores y el costo computable de los mencionados bienes. Dice acá, ingreso neto por la generación de valores, costo computable de los valores mobiliarios. ¿A qué se refiere el costo computable de los valores mobiliarios?
el costo de adquisición en sí de esos valores mobiliarios, de las acciones, participaciones. ¿Cuánto me costó? ¿No es cierto? Si una acción me costó, no sé, si me ocurre 10 soles, ese será mi costo computable, ¿no es cierto? Entonces me dice ingreso neto por la enajenación de valores, ¿no? O sea, estamos hablando de la venta, ¿no es cierto? De las acciones que yo tuve, menos mi costo computable, entonces renta bruta de segunda categoría. Esa será mi renta bruta, sobre el cual yo voy a determinar, obviamente, pues, mi impuesto que me corresponde pagar, pero hay una deducción que vamos a ver más adelante. Pérdida de capital de la renta neta de segunda categoría. Se restan las pérdidas de capital que provienen exclusivamente de la generación de valores mobiliarios realizados durante el ejercicio 2021. No se puede incluir las pérdidas de ejercicio anteriores. Está claro, ¿no es cierto? Solamente puedo considerar las pérdidas del año de la venta de acciones que digamos que pudiera haberme generado en el año 2021. Voy a hacer la declaración en el año 2021. Si esa pérdida de acciones corresponde al año 2020, no la puedo considerar en el año 2021. Esa quedó ahí. Tengo la descarto, que digamos, ¿no? Solamente debo de considerar la norma bien claro, me dice la pérdida que me pudiera haber generado en el año 2021. ¿Cuándo sé eso? Por ejemplo, si yo tengo acciones de la empresa A y las acciones de la empresa B. En la acción de la empresa A estoy ganando, no sé, se me ocurre 5.000 soles. En la acción de la empresa B estoy perdiendo 2.000 soles, ¿no? O sea, haciendo esta operación que digamos, entonces, al final, esa de 2.000 soles voy a compensar con 5.000. Entonces, me quedará sobre 3.000 pagaré el impuesto. O sea, sí me permite deducir la pérdida, pero que sea del ejercicio, no la de ejercicios anteriores, me dice la norma. ¿Ya? Entonces hay que tener claro esos conceptos. Renta de segunda categoría, valor inmobiliario, renta bruta menos el 20% de la renta bruta. Ahí tengo la que es la renta neta, ¿no es cierto? Y la renta neta de segunda categoría voy a deducir todavía las pérdidas de capital por la venta de valores mobiliarios en el año. Bien claro lo dice ahí. La del si hablamos del año 2021, tiene que ser la de este año, ¿no es cierto? La de 2021. O sea, no puede ser la de 2020. ¿Ya? Más renta neta de fuente extranjera por venta de valores mobiliarios. Ojo que solamente, acá también quiero ser claro, que se considera la renta neta de fuente extranjera, no las pérdidas. Esas pérdidas están descartadas. No las considero. Y ahí tengo la renta neta imponible sobre el cual voy a determinar el impuesto, ¿no es cierto? La renta neta imponible, ahí voy a aplicarle el 6.25%. Y ahí tendré mi impuesto calculado. Esa es la forma para poder determinar el impuesto a la renta de segunda categoría por la venta de valores mobiliarios. ¿No? De repente vamos con un caso ya al final el próximo viernes, que me voy a desarrollarlo, ¿no? Y podemos ampliar un poco más el tiempo, ahí no hay ningún problema, pero para que quede un poco más claro, pero ya la idea lo tienen ahí, cómo más o menos se determina pues el impuesto, ¿no? De los valores inmobiliarios, ¿no? Por la renta de segunda categoría, ¿no? Entonces ya hemos visto dos, la venta de inmuebles, que es ganancia de capital, y lo que son los valores inmobiliarios, que viene a ser cómo se determina pues el impuesto a la renta. A ver, acá hay una... Claro, o sea, estamos hablando ya de 2021. Entiendo que ya ahí, o sea, haces tu declaración siempre y cuando, obviamente, pues la norma bien claro dice, ¿no es cierto? Si tienes un saldo a favor del fisco. Si no hay saldo a favor del fisco, simplemente no hay nada que declarar. ¿No es cierto? Acá la norma no me pone montos. Antes sí te ponía montos. Ya eso ya pasó a la historia, que digamos, ¿no? Ahora simplemente te dice, ¿sabe? Si tienes un saldo a favor del fisco por renta de primera, segunda, o por la renta de trabajo, incluido la renta de fuente extranjera, que digamos, entonces tienes la obligación de hacer tu declaración. Pero si no, no hay la obligación. ¿Ya? En el caso de renta de segunda, en este caso que te damos, si al final te sale un impuesto calculado, o sea, impuesto por pagar, que digamos, entonces ahí tendrás la obligación de hacer la declaración anual. Y eso lo vas a declarar en el formulario virtual 709, que es la declaración
anual para la persona natural. ¿Ya? Entonces, hay que ver. O sea, si tengo o no tengo un saldo a favor. Claro, uno tendría que analizar lo que digamos, si ha tenido acciones, ha comprado, ha vendido, habría que ver el movimiento, ¿no? Inclusive acá hemos visto que me permite deducir de repente pérdida de las acciones porque puede darse esa figura. Si yo necesito plata, el año pasado de repente quería reactivar, pues, como todos sabemos, pues en el año 2020 fue un año atípico, que digamos, ¿no? O sea, ¿no? Por lo que hemos vivido en el año 2021, pues poco a poco las empresas han ido recuperándose, ¿no? Entonces, y yo, por ejemplo, de repente tenía acciones, pues, no, de una empresa X, y yo necesito liquidez, y entonces yo los compré, por cierto, un ejemplo, pues, a 10 soles, y ahora los estoy vendiendo a 8, necesito plata. Entonces estoy perdiendo, ¿no? Por cada acción estoy perdiendo ahí 2 soles, que digamos, pero si hablamos ya en cantidades que estoy vendiendo, entonces ya es algo significativo, y esa pérdida sí me permite deducir, que digamos, ¿no? O sea, sí me permite deducir, por lo tanto no habría nada que pagar ahí. A ver. Si yo, acá está, vamos a retroceder. Como hay un convenio que se da a través del MILA, Mercado Integrado Latinoamericano, está Brasil, México y Chile, entonces yo puedo adquirir acciones de esos países a través del mecanismo centralizado. Entonces, y yo los vendo, y yo tengo ganancia, se considera renta de fuente extranjera, pero se va a incorporar, le dije bien claro, a la renta de segunda categoría, solamente de los ingresos que obtuve en esos países, Brasil, Chile y Colombia. No, perdón, México. De Brasil no. A ver, vamos a retroceder acá en la diapositiva está. México, Chile y Colombia. De Brasil no. De Brasil va a incorporarse a la renta de... Es renta de fuente extranjera, pero eso se va a incorporar a la renta del trabajo. Solamente va a la renta de segunda categoría, las que uno puede haber percibido de México, Chile y Colombia. Nada más, de los 3 países. De los demás países que uno puede invertir, como digamos, ¿no? Eso va a la renta de fuente extranjera, pero se incorpora a la renta del trabajo. Ya, son rentas de fuente extranjera, pero se incorpora a la renta del trabajo. No sé si le quedó claro ahí. O sea, se incorporan, no son rentas, son rentas de segunda, pero, perdón, pero en este caso, para efecto de considerar renta de segunda, solamente se va a considerar a esos países, México, Chile y Colombia, nada más. En los demás casos, todo se va a la renta se va a incorporar a la renta del trabajo. Así lo establece la norma. ¿Ya? No sé si alguna duda puede ponerme en el chat, no hay ningún problema. Claro, se considera renta de fuente extranjera, pero se incorpora a la renta del trabajo. ¿Ya? En los otros casos, se incorpora a la renta solamente de Chile, Colombia y México, se incorpora a la renta de segunda categoría. Así es, salvo la del MILA, así es. Claro, así es, correcto. ¿Ya? Bueno, entonces, básicamente es la estructura, cómo se determina el impuesto, digamos, ¿no? O sea, más o menos ya la idea, como para efecto de, si hay un saldo que pagar, que digamos, tendrán la obligación de hacer su declaración anual de impuesto a la renta. Si no, simplemente ahí nomás queda, no hay nada que hacer. Renta de segunda categoría, venta de inmueble. La venta de un inmueble que efectúa una persona natural sin renta empresarial genera ganancia capital, la cual se considera renta de segunda categoría a efectos del impuesto a la renta. Ahí está, ¿no? O sea, la tasa es del 5% sobre la ganancia obtenida, ¿no? La ganancia capital se genera siempre que la adquisición y venta del mismo se produzca a partir del 1 de enero del año 2004. O sea, lo anterior no entra. Claro, tiene que ser acá con documento fehaciente, que quede claro, ¿eh? Si no tiene documento fehaciente, pues el notario tampoco te va a aceptar. El notario no es que el notario es responsable solidario y ellos te van a pedir sí o sí que muestres documento cierto. Si no, simplemente
no pasa. Renta de segunda categoría, venta de inmuebles, me dice casos en los cuales no pagas el impuesto. Inmuebles adquiridos con anterior al 1/1 de 2004. Ya les había comentado, ¿no es cierto? La venta de inmueble cuya adquisición se haya realizado antes de esta fecha a título oneroso o gratuito mediante documento de fecha cierta. De esta manera, si la adquisición acredita que se realizó antes de esa fecha y la venta se realiza con fecha superior al 1/1 de 2004, la ganancia está inafecta, me dice. O sea, no pagas nada, en otras palabras. La venta que considera casa habitación del vendedor. O sea, se considera casa habitación al inmueble que permanezca en su o propiedad por lo menos 2 años y que no esté destinado exclusivamente al comercio, industria, oficina, almacén, cochera o similares. Entonces tampoco hay la obligación de pagar, pero tienes que hacer una declaración jurada y ese formulario lo puedes bajar del portal de SUNAT. No, si te acercas a una oficina de SUNAT también ellos te pueden proporcionar. También lo puedes bajar del portal de SUNAT. Y eso tienes que llevarlo al notario, firmarlo y lo presenta. Es una declaración jurada que uno tiene que hacer. El costo de adquisición es mayor al igual al precio de venta. Al no existir ganancia, no se genera la obligación de pago del impuesto a la renta. Claro, acá no. O sea, acá, como dice, le había comentado antes, ¿no? Si uno tiene la libertad de vender su predio al precio que crea conveniente, ¿no? De repente lo vende a un precio menor al de adquisición, obviamente, pues no hay nada que pagar, porque no hay ganancia de capital. Y eso tengo que demostrar ante el notario. El notario no me va a decir, no, sí tienes que pagar tu manera, ¿no? Acá está, adquirí a 10.000, ahora $10.000 que digamos, ahora lo estoy vendiendo a $8.000, porque necesito plata. Puede darse la figura que digamos, pero ahí está, no hay ganancia de y no hay nada que pagar. Renta de segunda categoría, venta de inmuebles, bueno, costo de venta igual menos costo computable y ganancia de capital, ¿no? Y ahí está el 5% de la ganancia obtenida, importe a pagarme. Costo de ventas y costo computable. El costo computable viene a ser el costo de adquisición del inmueble en este caso, ¿no? Y la diferencia viene a ser la ganancia de capital, sobre el cual se va a determinar, se aplica la tasa del 5%, ¿no? Eso sería todo. Gracias. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario. El próximo jueves vamos a ver lo que es la renta del trabajo y el viernes sí o sí nos dedicamos ya a casuística, ¿no? Vamos a desarrollar los casos prácticos, ¿no? Cualquier duda, en todo caso, de repente... Ah, gracias. A ver, soy poco le voy a poner mi correo, pero de ahí ya me mandan su número y yo les llamo. Y puedo hacer así. Ahí me manda como un saludito y más o menos ya ahí ya podemos conversar. Bueno, si no hay ninguna inquietud, en todo caso, la próxima semana, perdón, el próximo jueves continuamos con la renta del trabajo y ahí si tienen alguna inquietud, alguna duda, me pueden hacer llegar y hacemos la aclaración. Me pueden enviar de repente, pues, de algunas dudas que tengan ahí a mi correo y yo, antes de iniciar la próxima semana, yo teniendo la próxima semana, no, el próximo jueves, podemos hacer alguna aclaración al respecto. ¿Sí? Bueno, colegas, gracias por todo. Buenas noches con todos. Si no hay ninguna otra inquietud. Gracias y hasta el próximo jueves. Gracias, Edwin.